Ya en After Effects a nuestro video le activamos la propiedad 3D y a nuestra capa de texto le creamos una máscara circular y la colocamos en el lugar donde queremos que se quede. Después abrimos las propiedades de nuestra capa de texto, abrimos la pestaña de texto, opciones de trazado y en trazado seleccionamos máscara 1. Como yo quiero que el texto empiece de derecha a izquierda, activaré invertir trazado. Duplicaré la capa de texto y oprimiré M para abrir la pestaña de máscaras. Selecciono la máscara y en el panel de visualización la voy a hacer más pequeña. Ahora crearé un objeto nulo. Oprimo P para abrir posición y animo esa propiedad. Y lo arrastraré al inicio para evitar confusiones. En nuestra capa de texto duplicada animamos la propiedad trazado de máscara y copiamos ese fotograma con Control C. Seleccionamos el keyframe que recién creamos del objeto nulo y pegamos con Control V. Es importante que esté seleccionado el fotograma, de lo contrario no pasará nada. Y después borramos nuestra capa duplicada de texto. Después creamos una nueva cámara, debe de ser de un solo nodo y de 35 milímetros. Enlazamos la cámara con el objeto nulo y ahora nuestra cámara se moverá de acuerdo con la forma que le dimos a nuestra máscara. Después abrimos nuevamente las propiedades de nuestra capa de texto, damos clic en animar y seleccionamos habilitar 3D por carácter y posición. Ahora buscamos la propiedad de animación 1 y dentro de ella abrimos selector de rango y después avanzado. En donde dice forma seleccionamos pendiente hacia abajo y finalmente abajo en la posición modificamos su valor en el eje Z para crear esa profundidad en el texto y que se vea en forma de espiral. Voy a mover los fotogramas clave del objeto nulo a donde quiero que la animación vaya a empezar. Y estoy viendo que empieza de izquierda a derecha y debe de ser en mi caso lo contrario. Así que simplemente selecciono todos los fotogramas claves y después doy clic derecho a cualquier fotograma, selecciono asistente de fotogramas clave y oprimo fotograma clave con tiempo inverso. Y ahora sí empieza de derecha a izquierda. Me posiciono donde comienza nuestra animación del objeto nulo, después selecciono la cámara y oprimo P para abrir las propiedades de posición, creo un fotograma clave y simplemente muevo la cámara a como quiero que vaya a empezar. En este caso empezaré de forma muy cercana. Después me posicionaré en el último fotograma clave de nuestra animación del objeto nulo y crearé otro fotograma clave en la posición de nuestra cámara. Aquí lo que haré es retirar la cámara para que conforme se aleje dé la ilusión de que las letras están una detrás de otra. Ahora seleccionaré los fotogramas de la animación del nulo y de la cámara y presionaré F9 para suavizar su animación. Y después abriré la gráfica de velocidad y haré una gráfica como esta. Que empiece algo rápido y desacelere. Ahora solamente estaré modificando los valores de posición de la cámara y texto para tener un resultado esperado. Lo siguiente que haré es crear una animación para que el texto se mueva de forma circular. Para hacer eso miré a la propiedad del texto llamada opciones de trazado y animaré primer margen y también otro donde termina con el valor de 0. Oprimo F9 para suavizarlos y como no quiero que empiece al mismo tiempo que la animación de la cámara, o sea del giro, voy a mover el primer keyframe unos fotogramas atrás. Lo siguiente que haré es la animación de que el texto vaya apareciendo por palabras. Para ello voy a crear una animación para opacidad en nuestra capa de texto y dentro de su propiedad de animación 2 bajamos la opacidad a 0 y dentro del selector de rango animamos la propiedad de inicio, dándole al primer fotograma el valor de 0 y al último de 100. Y después vamos a abrir la ventana de avanzado de nuestra animación 2 y en donde dice basado en caracteres seleccionamos palabras. La suavidad se la voy a bajar al 50% y ya después selecciono los fotogramas que creamos en inicio y oprimo F9. Después me voy a la gráfica de velocidades y creo una gráfica como esta. Para que desaparezca, simplemente nos ponemos en el último fotograma de inicio y creamos un fotograma clave para fin, donde el valor es 100 y el segundo fotograma clave tendrá el valor de 0. Nuevamente oprimo F9 y creo una gráfica como esta.
Ahora nos vamos a las propiedades de nuestra cámara y en donde dice opciones de cámara vamos a animar la propiedad que dice distancia de enfoque. La abertura se la aumentaré un poco para distinguir mejor lo que está enfocado y lo que no. Ya después simplemente voy a estar animando y modificando el valor de la distancia de enfoque para que conforme se vaya alejando de nuestra cámara, los textos se vayan enfocando y desenfocando según la distancia. Activaré el motion blur de nuestra capa de texto y de nuestro video. Ahora lo que haré es hacer una animación para el inicio y al final de nuestra cámara, donde al final va a ser un zoom in y al inicio va a ser un zoom out. Ahora lo que haré es darle ese estilo cinemático a nuestro texto. Para ello, en su propiedad de posición, le daré clic al icono del reloj mientras mantengo la tecla Alt presionada. Cuando se nos abra el panel de expresión, vamos a escribir wiggle y dentro de los paréntesis 10,1.5. El primer valor representa la frecuencia y el segundo la amplitud. En nuestro caso será 10 veces por segundo y el movimiento será muy mínimo, 1.5. Y como podrán notar, el texto tiene un ligero temblor para darle ese estilo cinematográfico. Lo siguiente será agregar el efecto de resplandor a nuestra capa de texto. Y aquí solamente jugamos con los valores, en mi caso esto fue lo que me funcionó. Después duplicamos nuestra capa de texto, eliminamos el efecto de resplandor y buscamos el efecto de desenfoque gaussiano. Le asignamos un valor y después en modo de fusión lo vamos a cambiar a pantalla. Y lo último que haré será crear una nueva capa de ajuste y a esa capa de ajuste le agregaré el efecto de tiempo de posterización para darle un toque cinematográfico y más estilizado al video. Y así es como quedaría. Espero que este video les haya sido de utilidad y cualquier duda que tengan me la pueden hacer saber en los comentarios. Muchas gracias.